Bienvenidos a este espacio que Instituto MEC trae para ti. Descubre un sinfín de temas de salud mental, tanatología y herramientas para tu día a día. Solo aquí en Atrévete a Hablar. Hola, mi nombre es Anel Facundo. Y yo, Karina Juárez. Y yo, Blanca Fernández. Y esta es otra edición de Atrévete a Hablar, Instituto MEC. En esta ocasión hablaremos de una de las etapas más sonadas dentro del proceso de duelo. Y podemos resumirla con el no estoy bien, no tengo ganas de hacer nada, ¿para qué me levanto? El día de hoy nos gustaría compartirles información sobre el proceso de duelo, pero más allá del proceso de duelo, como lo hemos hablado en otras ocasiones, es sobre la diversidad que hay en los duelos, de la forma de vivirlo y de las etapas, cómo se hacen presentes. Una cosa es lo que nosotros vemos en películas, que son muy buenas para vivirnos el proceso de duelo y para entenderlo. La literatura, todo lo que hay en información sobre el duelo. También sobre las historias que escuchamos de otros, que es la parte más real y más natural del duelo. Y es justamente de lo que también hablaremos hoy en cuanto al proceso de duelo, a los tipos de duelo y a cómo se vive desde las experiencias humanas. Entonces, partimos con la primera pregunta de qué es el duelo. Es la adaptación, para ponerlo en término más coloquial, es la adaptación del ser humano ante una pérdida. Que esta adaptación va desde la parte física, la parte psicológica y la parte emocional. El adaptarme e integrar esta pérdida en mi vida. Ahora yo les pregunto, durante el proceso de duelo existe una etapa que llamamos la etapa de la depresión. ¿Cuándo hay que poner cuidado o atención? Yo lo considero normal sentirme deprimido porque estoy atravesando un proceso, estoy en un proceso de duelo después de una pérdida significativa, pero ¿cuándo ya es una depresión a la que debo ponerle atención? Ok. Primero retoma esta parte del duelo, de lo que mencionabas, y esto de cómo el duelo es el proceso normal. Eso ahorita totalmente normal, todos lo vamos a vivir. Si no lo han vivido, spoiler, lo van a vivir en algún momento, ¿sí? Porque todos atravesamos por pérdidas en nuestra vida. La vida también lleva una estela y un camino de pérdidas, unas más significativas que otras. Entonces, esto significativo, esto fuerte, esto que yo digo, me vinculo a eso, era lo más importante en mi vida, va a ser que yo viva un proceso de duelo. Entonces, normal, lo vamos a vivir, todos lo vamos a vivir. Si no lo has vivido, vas a vivirlo. Si ya lo viviste o estás en él, te puedes reconocer como soy alguien que está viviendo un proceso de duelo. No es un trastorno, es algo completamente normal que todos vamos a vivir. Y dentro del proceso y todas las etapas hay una línea bien delgada que es una línea, podemos llamar, de urgencia. ¿Cuál es la diferencia en esta línea de urgencia? Los síntomas. Las características bien puntuales y bien específicas que van a aparecer en nuestra forma de vivir el proceso de duelo. Hay muchas formas de vivirlo, ¿no? Incluso también está esta parte donde dices, ok, yo puedo reorganizarme en mis tareas del duelo, puedo reorganizarme. Las tareas del duelo es estos objetivos que el proceso de duelo te va a ir exigiendo que cumplas, ¿no? Dentro de esta exigencia, pues también hay espacios de descanso dentro del proceso de duelo. Haz de cuenta que es un equilibrio entre me acerco al dolor y me alejo de él. Tú puedes ir organizando tu vida, o sea, no sé, a lo mejor perdiste algo bien significativo, pero sigues trabajando, sigues creciendo, continúas viviendo, pero cuando ya no hay motivación para nada, o sea, ya no puedes disfrutar nada de lo que estabas sintiendo, ya hay ideas constantes que están dando vueltas en tu cabeza sobre sobre terminar con tu vida, esta idea suicida. Si ya hay una planeación, si ya yo me di cuenta que bajé de peso así súper rápido, y es que sí, es muy rápido, es muy notoria esta pérdida de peso o esta ganancia de peso. Si yo ya noto que mi rutina en actividades está teniendo pues esta modificación en cuanto al sueño, también, o que duermo mucho o que estoy dejando de dormir completamente, ya es ahí síntoma, una característica importante. Mencionábamos ahorita, ¿no? El duelo sigue completamente normal, y en el duelo, dentro de las etapas, está justamente esta palabra, la depresión. Pero es diferente vivir esta depresión dentro del proceso de duelo a una depresión como un trastorno del estado emocional como tal.
Entonces la importancia, o más bien la diferencia, la delgada línea, van a ser los síntomas y esas características específicas. Digo, tú puedes continuar con la vida, tú puedes seguir haciendo tus actividades completamente normales, pero aparece esta falta de sentido, esta falta de motivación. O sea, yo no puedo disfrutar absolutamente nada, ni la comida, ni nada. O sea, es como, yo a veces lo platico como un modo avión. Estoy, pues sí, en modo avión, sin señal, ahí, cargando, pero sigo haciendo las cosas. Que también estos síntomas que mencionaste, hay que destacar que también son esperados después en un proceso de duelo a raíz de una pérdida, cualquiera que ésta sea. Los primeros meses van a ser los más críticos y puede presentar esto. No es necesario, o mejor dicho, no es característico como tal el hecho de tener estos síntomas para un trastorno depresivo. Sin embargo, la característica del duelo es, nuevamente, un proceso que progresivamente vamos a irnos readaptando, vamos a ir mejorando, si lo podemos decir de alguna manera. Sin embargo, en la depresión esto es constante. El duelo no es un proceso lineal, es algo con subidas y bajadas, altas y bajas, pero en la depresión es una simple línea. No hay aumento, no hay disminución, una simple línea, siempre con los mismos síntomas, de la misma manera, en el mismo estado anímico. Porque sí, quería recalcar esto, porque estos síntomas son del duelo y en muchas ocasiones pueden haber dos situaciones. Es que es parte de mi duelo, es normal, lo es, pero también caemos en esta parte de invisibilizar que es posible el estar en un trastorno depresivo. O lo contrario, es que es depresión, después innecesariamente, en muchas ocasiones, recurrimos a una medicación. Cuando lo que es necesario es una intervención tanatológica, psicoterapéutica para el proceso de duelo. Y es que a veces tenemos esta idea equivocada de confundir la tristeza con la depresión. Muchas veces estoy triste y en lugar de mencionarlo como tal, me siento triste, estoy deprimido. Y hay una diferencia bien grande en esta parte de estoy triste y estoy en depresión, ¿no? Todos yo creo que hemos mencionado en algún momento, estoy deprimido, pero estoy triste, estoy no menciono la tristeza. Cuando se vive la depresión es que en realidad es totalmente distinta, en realidad es una sensación, esa tristeza que tú sientes, magnifícala. Esa desmotivación, ese poco interés que tú sientes cuando hay dolor, intensifícalo igual. Esa ausencia de aquello que sientes tú que puede como motivarte o este dolor es un dolor diferente, ¿no? Cuando se vive dentro de la depresión. No es simplemente la tristeza. Hay una diferencia muy enorme entre las sensaciones que incluso pueden llegar a paralizarte. Lo que decía Karina es bastante cierto, o sea, se mantiene lineal. Tú puedes estar mucho tiempo en esos síntomas, mucho tiempo en el, pues nada me interesa, en el ya dejé de comer, o en el estoy comiendo de más, o en el de plano ni siquiera siento hambre. En todas estas no me puedo concentrar porque también está esta parte de que todo el tiempo se está pensando y pensando y está rumiando el pensamiento y dando vueltas, ¿no? Son tipos de pensamientos con ideas muy, podemos decirlo, castigadoras. Son pensamientos de culpa, son pensamientos muy negativos que todo el tiempo van a estar presentes y hay una diferencia entonces de la tristeza a la depresión. Está padre que podamos hablar más de la depresión. Digo, yo lo he notado que a diferencia de años atrás, pues ahora ya se ha podido hablar más, ¿no? O sea, hay artistas que hablan sobre que viven su depresión, hay influencers que hablan de la depresión, hay pues incluso más películas, más contenido que lo llega a mencionar como tal, ¿no? Ha tenido más visibilidad. Sin embargo, aún sigue siendo algo muy, que ya se habla un poco más, pero sigue siendo muy reservado, ¿no? O romantizado. Ajá, o muy romantizada la idea de la depresión, y la neta, estar en depresión no está nada chido. Es un proceso muy difícil, es un proceso donde la red de apoyo es fundamental, en donde tú puedes hacer todo lo posible, tú puedes tener todo, porque lo que nos va a ayudar mucho dentro de la depresión es
esta como rutina, ¿no? La línea de las actividades que tú debes de seguir. Y tú puedes, te lo voy a platicar así, como es una lucha, como tú puedes estar en tu cama y decir, es que tengo que hacer esto, o sea, y estás luchando por hacerlo, pero no puedes. O sea, realmente no puedes. Y es incluso esta lucha interna de, pero ¿por qué no puedo hacerlo, no? O sea, romantizamos mucho la depresión cuando la vives, cuando llegas a tocarlo, porque a todos puede pasarnos estar en un estado depresivo y recibir pues un diagnóstico de depresión. Trabajar en él es necesario, con las intervenciones que sean necesarias. Ahí sí, que a veces podemos llegar a decir, no, yo puedo solo, porque me han dicho mucho que le eche ganas. Pero no es cierto, o sea, y tener depresión, tener ansiedad o tener algún otro diagnóstico no te hace una persona débil. Entonces, ahí como mencionabas ahorita, pues hay más apertura, pero realmente se siente esta lucha interna. Quiero avanzar, quiero hacerlo, pero algo también dentro de mí me lo impide. Quiero hablar con los otros, pero algo dentro de mí me lo impide. Es como bueno, el corto del perro negro, que todos podemos vivirlo, o que es algo que de pronto está encima de ti, puede llegar a aplastarte, pero a lo mejor los demás ni siquiera van a notarlo. Porque, ojo, también puede ser altamente funcional, pero está viviendo un estado depresivo. Por esta idea equivocada de que el duelo tienes que estar encerrado en casa llorando, recostado en tu cama o comiendo helado de chocolate, como nos lo han mostrado en muchas películas, ¿no? Sí, de forma bien romántica. Sí, porque normalmente, bueno, vienen a mi mente muchos videos que esta visibilización que actualmente, afortunadamente, se está teniendo, de así también se ve la depresión, así también se ve la ansiedad. Normalmente, retomo esta parte de la rutina. Cuando pasas por un proceso de duelo, cuando estás en este estado depresivo, automáticamente, si esta parte funcional, haces tu rutina, intentas levantarte a la misma hora, hacer las mismas actividades. Y bueno, es una actividad, un trabajo mecánico, que conscientemente pues solamente nos movemos, vaya, no sé, si yo tengo un trabajo de oficina, estoy escribiendo, sí, sigo escribiendo, pero en mi mente están estos pensamientos una y otra vez, y esta tristeza constante de por qué no puedo, por qué esto. Pero por fuera lo que están viendo los otros es de que tú estás en tu lugar de trabajo escribiendo, haciendo las actividades, entregando lo que te piden, pero la depresión, el duelo sigue ahí. Sí, o sea, tú puedes estar aparentemente viviendo tu vida normal a los ojos de los otros, pero por dentro es una guerra, por dentro es un pensar constante, es un sentir constante o un no sentir absolutamente nada. Hace poco veía un video de un TED Talk, bueno, ¿TED sí. Talk? Y la ponente hablaba y esto me llamó mucho la atención, que también dentro de la depresión tú puedes amar mucho a tu familia, pero en ese momento, cuando estás en ese estado, por más que los otros estén ahí, no puedes sentir nada por ellos, o sea, no hay ese afecto, no hay de pronto también se llega a creer, ¿no?, que la intensidad emocional es mucha, pero también puede no sentirse absolutamente nada, no vincularte con absolutamente nada, y es también parte de la sintomatología, ¿no? Hay una diferencia también. A todos puede llegar a sucedernos, como les mencionaba ahorita, porque puede correr tu vida completamente normal y que llegue una crisis, ¿no? Que llegue algo que hizo un antes y un después, y entonces de ahí, el detonante, de ahí empieces a vivir este estado, ¿no? Pero también hay condiciones que son pues fisiológicas y que no podemos negar su existencia. Que muchos es como, ok, estás en depresión, pero no te ha pasado nada. Y es que, pues es que hay un poco más de información sobre la depresión, ¿no? Puede estar aparentemente bien, porque es lo que tú al exterior alcances a ver, pero no sabes la guerra interna que la persona está viviendo o sus antecedentes históricos, pero también está esto otro que no podemos negar, que es lo físico. Somos seres integrales y pues también esto tiene mucha respuesta en cuanto a la depresión y pues el medicamento que se necesita para el abordaje específico y el abordaje terapéutico de la depresión. Y que se quite también estos
estos tabús, ¿no? De estoy tomando medicamento porque mi cuerpo lo necesita y no señalarlo como un enfermo mental. Así es. Hace poquito veía un meme también que decía que es tiempo de dejar de juzgar, ¿no? Que a veces si tu cuerpo no libera estas endorfinas, ¿sí? Podemos comprarlas. Sí, pues cómpralas, puedes adquirirlas. Exacto. Claro que siempre bajo pues la receta médica, ¿no? Y es Supervisión bien, médica. ajá, y con especialistas, ¿no? No es como pues cualquier médico te los va a dar. O el típico, bueno, he escuchado varios casos debido a mi trabajo clínico, en donde nos vamos con esta idea, ¿no? Este tabú de la depresión, lo que pues alcanzamos a entender. Entonces es como un médico general, es que tiene depresión, ok. Y no se va con un especialista para rectificar este diagnóstico. El médico te puede decir, tiene rasgos de, o vaya con este especialista, etcétera. Pero en ocasiones es tanta la desinformación que es como, bueno, usted recétele el medicamento. O bueno, ¿sabes qué? Tengo, desafortunadamente, es un caso verídico, he tenido contacto con personas que, bueno, es que este medicamento controlado psiquiátrico se lo está recetando mi tío que es cardiólogo, pero tiene la cédula para firmar por los medicamentos. Entonces está también, que es parte de este tabú de, es que si voy al psicólogo es porque pues algo muy malo me está pasando y no me ha pasado nada malo. Bueno, está esta parte fisiológica. E incluso también hay que validar el hecho de que tal vez un suceso que para nosotros es, bueno, yo lo pude superar, para mí estuvo muy bien, vaya, mis recursos, mis herramientas emocionales me dieron para ser funcional después de este suceso. Para los otros no es así. Tenemos historias diferentes, nos manejamos diferente fisiológicamente, emocionalmente. Entonces, recalcar la necesidad y la prioridad de acudir con especialistas. Digo, sabemos también que, y es que es bueno también hablar de esta parte, de los accesos a la salud son un privilegio. Un privilegio que no es alcanzable para todos. Cuidar también de la salud mental con especialistas como médicos psiquiatras es caro. También incluso la atención psicológica puede en determinado momento llegar a ser costosa, ¿no? Pero hay instituciones que existen, que están presentes, que pueden, a lo mejor vas a tener una lista de espera de unos 10 días, 5 días. Un mes incluso. Un mes incluso. Pero si ese es el recurso que se encuentra ahí, bueno, tomémoslo porque es necesario y porque debe ser este tipo de intervención guiadas por especialistas, guiadas con todo este cuidado de la intervención, con todo este acompañamiento, con toda esta responsabilidad. Entonces, sí, como les decía ahorita, sabemos que es un acceso más privilegiado, pero al final de cuentas también están otras instituciones que pueden ayudarnos y que son más accesibles económicamente y que nos pueden brindar pues el seguimiento adecuado y la atención por justamente estos especialistas. Comenzábamos la plática hablando de duelo, de los duelos. También un duelo nos puede llevar a caer ya no en esta depresión que es parte de un proceso normal, sino a alargarse y a convertirse en un duelo patológico. Así es. Bueno, el duelo va a convertirse en patológico, está el normativo, y el normativo es cuando nosotros ya sabemos que la otra persona va a morir, ¿no? O va a terminar la relación, supongamos. Si hablamos de la muerte, sabemos que hay un diagnóstico, sabemos que hay una enfermedad, sabemos que va a morir, y no quiere decir que no duela, porque luego cuando decimos es que es un duelo normativo, es como, no, pues duele menos. No, puede doler mucho y va, y ser intenso. La diferencia o esta clasificación que se hace en los duelos es justamente como para poder pues dividirlos y poder nombrarlos, ¿no? Recordemos, como lo hemos dicho muchas veces, aquello que se nombra es aquello que podemos buscar o aquello de lo que podemos apropiarnos. Entonces, esta clasificación se hace pues para poder nombrar los duelos. El duelo normativo es ese duelo en el que yo sé que la otra persona va a morir, lo empiezo a integrar y lo voy acompañando, si hay oportunidad, en el término de su vida, ¿no?
Pero luego existen estos duelos complicados o duelos patológicos que tienen mucho que ver con la forma en la que perdemos o la forma en la que muere la persona, la causa, cómo fue que ocurrió, la relación que tenía con esa persona. Porque a veces también pensamos que, bueno, es que éramos muy apegados, ¿no? Había un vínculo bien fuerte, yo decía una frase y el otro completaba la otra frase, ¿no? Pero no, también a veces esta ambivalencia, es decir, nunca estuvo para mí, nunca pudimos hablar, hubo ahí cuestiones que jamás pudieron solucionarse, también es parte de lo que podemos clasificar en el tipo de relación en cuanto a los duelos complicados o patológicos, ¿no? La causa, si hubo algún momento para poder como mediar aquello que estaba pasando, o si fue así sorpresivo, si fue una muerte súbita. Este tipo de características es lo que va a hacer que un duelo se convierta en complicado patológico, que no quiere decir que no puedas salir de ahí, o sea, sí vas a avanzar. Y que no necesariamente también el hecho de que haya sido una muerte violenta o traumática, o que, y que este apego que yo haya tenido con la persona, no necesariamente tampoco me va a llevar a un duelo complicado, ¿no? Así es. También está esa parte, bastante importante, que hay, que podemos decir, rasgos que van a hacer que, aunque haya sucedido esto, pero tú tengas todos estos recursos emocionales, que tú estés en contacto con quién eres, que estés en contacto con tu salud emocional, que estés en contacto con tus redes de apoyo, o sea, que esté muy fortalecida esta parte, va a hacer que no entres a la clasificación de un duelo patológico o un duelo complicado. Pero si sabes que no está la red de apoyo, que emocionalmente jamás contactas contigo, que jamás te llegas a preguntar qué onda conmigo, cómo me siento, qué está pasando, o que jamás te acercas a los otros, ¿no? Ni los otros hacia ti, no hay ese respaldo, entonces probablemente pues sí puedas acercarte a vivir un duelo patológico, porque justamente no están todas esas áreas que mencioné ahorita fortalecidas. También esta parte de los antecedentes. Si ya traemos, no necesariamente varios duelos patológicos, sino simplemente duelos no resueltos, duelos normativos que, ay, no, sí, estoy bien. Ah, no, pues es normal, ¿no? Tenía que pasar, pero no los trabajamos, no hablamos de ellos. Bueno, de alguna manera, si lo ponemos en una metáfora, es como esta bolita de nieve que poco a poco va a ir creciendo hasta que se convierta en una avalancha. Y bueno, un duelo se convierte en un duelo patológico, que es ahí también donde ya entraría un poquito más de la depresión. Que todas esas cosas que no hablamos o que nos privaron de hablar, porque también pasa mucho eso. Dentro de los duelos patológicos entran los no reconocidos o los innombrables. Este tipo de duelos son duelos que la sociedad no permite que hablemos, o que nosotros por la culpa, por el juicio, no los queremos hablar, ¿no? Duelos por infidelidades, duelos no reconocidos, Mascotas, pérdida de trabajo, amistades. Amistades, el suicidio también es un duelo que no se reconoce y que no permiten hablarlo. La sociedad, a lo mejor ya hay más este permiso como de, sí, hablemos del suicidio, pero cuando alguien llega y te habla de perdí a mi pareja, a mi hijo, algo así por el suicidio, es como, espérame, no me hables de eso porque no estoy preparada. Cuando mueren por alguna enfermedad de transmisión sexual, también. Di que murió de pulmonía, di que murió de otra cosa, pero que no sé el nombre, que murió de VIH. O sea, es esto de no lo nombremos. No lo nombramos, no existe, lo omitimos, se congela, ahí se queda guardadito, pero las cosas que omitimos y que no hablamos, que nos duelen, no se van a quedar ahí pausaditas y sentaditas, así como que, ay, deja, espero mi turno, ¿verdad? No, o sea, un día van a salir y van a rebotar y va a dolerte mucho más. Y lo pensamos, yo a veces lo pienso de esta forma, ¿no? Pues si ya me está doliendo, pues déjame lo hablo, ¿no? Lo sano. ¿Para qué lo dejo ahí? Ok, es válido, todos tenemos herramientas y recursos distintos. También, si dejamos un duelo pausado, tal vez en ese momento no teníamos las herramientas para hacerle frente, pero posteriormente vamos adquiriendo más recursos conforme vamos avanzando en nuestra vida. Pero sí es importante esto, o sea, a veces nosotros, por lo mismo, por lo que nos han enseñado en la crianza, a la fortaleza,
o por lo que los demás nos dicen que es el deber ser y no ser ante lo que sentimos, pues nos vamos privando de vivir estas experiencias de dolor, ¿no? Porque pues quiere llorar y ya lloró. Entonces, o los juegos en los que desde niños nos van enseñando, ¿no? Y va a ser que lo que venga más adelante pueda complicarse. Así es. Me llamaba mucho la atención en estos 2 años anteriores que vivimos de pandemia, en cómo la gente decía que el COVID nos había dañado tanto mentalmente y nos ocasionaba ansiedad, y entonces todos íbamos a salir ansiosos y enfermos. Y yo decía, fue el detonante. La pandemia fue el detonante que tuvimos todos para hacerle caso a nuestra salud mental. Estábamos en casa, aislados, solos algunas veces, y no nos quedaba de otra más que ver hacia nosotros mismos, más que ver hacia adentro. Y es en donde, caray, no, las cosas no están tan bien. No está tan bien en mi casa, no está tan bien mi vida, no está tan bien mi salud mental. Y entonces yo lo vi de esa manera. Fue el detonante que nos hizo reconocer que también hay que cuidar esta parte. Sí, que también en esta situación estamos hablando de un duelo. La Sí, pérdida sí. ante el contacto con los otros. La libertad. Vi mucho esta parte de, yo soy introvertido y entonces yo estoy súper feliz con esta pandemia, con el encierro. Bueno, sí, pero incluso si te agrada más tener tus propios espacios a solas, con tus propias actividades, hay determinado momento en el que requieres el contacto con otros. Incluso si esta parte, ¿no?, que mencionaba Blanca, el enfrentarse a lo que pues sí, somos, lo que sentimos, lo que pensamos, bueno, es un choque. Me gusta estar, sí, a tiempo conmigo, a solas, pero viendo películas, escuchando música, pintando, actividades en solitario. Pero pues es diferente ya se me acabaron las actividades, ya no tengo que pintar, ya no puedo salir a comprar más cosas, entonces ahora siéntate y escúchate, qué es lo que estás pensando, por qué lo estás pensando. Afronta esa emoción que dejaste pausada. Exactamente. Siento que también esto, o sea, nos trajo muchas como cosas para pensar, mucho espacio para poder confrontarnos, mucho para darnos cuenta, pero también trajo muchas otras, o sea, nos dimos la oportunidad de poder cuestionarnos, ¿no?, sobre los tiempos de descanso, porque he visto más acercamientos a este tema, ¿no?, de decir, ok, pues antes era más productivo, pero ahora puedo, o sea, no, esta producción, ¿no?, a lo que nos han enseñado siempre, al estar produciendo. Entonces, hace que nos cuestionemos sobre esto, hace que nos cuestionemos sobre la familia, hace que nos cuestionemos sobre nuestra relación de pareja, de nuestros vínculos y sobre todo de la relación que llegamos a tener con nosotros mismos, y de podernos echar así como que un clavado hacia nuestra historia, ¿no? También pasa esto del duelo comunitario, o sea, llegamos a un punto en el que yo conocí a alguien que había perdido y ese alguien conocía a otro, y a otro, y a otro. Y entonces de repente recibes una llamada y era como que, ¿sabes qué? Es que acaba de ocurrir esto. Entonces entramos todos en este entender el dolor y entender que muchos perdieron y que estas pérdidas también, como decíamos ahorita, lo que mencionabas bien importante, cumple la pérdida en periodo de pandemia con todas las características que mencionábamos sobre el duelo patológico, que se pueden convertir si no están estos recursos emocionales fortalecidos anteriores. Entonces van a brincar, a convertirse en un duelo patológico, ¿no? Porque hay muchas personas que también hubo un retraso en sus habilidades sociales. De pronto también lo vemos con los niños. Lo vemos también incluso nosotros como adultos, ¿no? De pronto, o sea, yo me doy cuenta, por ejemplo, con el uso del cubrebocas, que a veces también la gesticulación es totalmente distinta a la que era antes. O sea, sí hubo un antes y un después en las relaciones, en los vínculos, en el acercarnos a la familia, y en el cuidado y el autocuidado. Que también, bueno, retomo esta parte de los vínculos, ¿no? Que el reevaluarlos, qué tan cercana quiero estar a esta persona, o qué tan lejos también. Recuerdo estos memes que, bueno, mediante el chiste se hacía más ligera la carga de decir esta frase de la segunda temporada de esta pandemia va a ser con los mismos personajes porque ya no soporto estar aquí. Es el reevaluar todo esto, el replantearte tu historia.
¿por qué? Si es la persona a la que más quería, con la que mejor convivía, ahora ya no, ahora ya es como, ay, necesito mi espacio. Yo creo que también dio apertura, digo, esta parte también de los duelos, a hablarlos, porque jamás se habló, o sea, yo jamás había, digo, esto de la tanatología y del acompañamiento a los procesos de duelo tiene muchísimos años, pero nunca se habló de la importancia, porque a nadie nos gusta perder, ¿verdad? Nunca se habló de la muerte. Y este periodo de pandemia nos dio la oportunidad también de analizarlo y de verlo como, ok, puedes estar aquí y al día de mañana ya no voy a volver a verte. Nos enfrentó también a eso, porque considerábamos la muerte como lejana. La veíamos cada mes o cada año que sabíamos que se moría alguien, ¿no? Y de pronto era en redes sociales ver todos los días, a todas horas, esquelas, se murió. Y es también el enfrentarnos a esta situación a la que también muchas veces evadimos, porque a mí no me va a pasar. Me va a pasar a los 99 años en mi casa, feliz y tranquila. Y pues no. Y luego, ahorita me mencionas de la edad, bien importante, porque también siempre pensamos que la muerte va a llegar a determinada edad, ¿no? Que no le va a ocurrir a los jóvenes, que no le va a ocurrir a los niños, que tampoco a los bebés. Imposible, impensable. Lo llaman antinatural, cuando es lo más natural del mundo morir. Así es, entonces, que ocurriera. Regresamos a esta parte también de los duelos complicados, ¿no? En la pérdida de un hijo, la pérdida de una pareja, va a ser de los duelos más complicados de vivir. Por lo mismo, que se va a reorganizar toda la vida, que el sentido, ¿no?, de la vida al final también va a colocarse en otro lado, se va a tener que construir. Pero esto también nos confrontó con, ok, todos podemos morir en cualquier momento, a cualquier edad. Y este proceso, o sea, el estar de frente ante la idea, bueno, más que una idea, ante el hecho de, puedo ser yo el siguiente, puede ser mi ser querido el siguiente, el irnos preparando, en lo personal, el ver esta necesidad de irnos preparando, de aceptar el hecho de que vamos a morir, nuestros seres queridos van a morir, porque también solemos pensar en esto cuando, no sé, vemos a nuestros padres, ya son mayores, vemos pues sí los años, como quien dice, pero no lo pensamos con anterioridad. Pensamos primero que van a fallecer los padres y después tíos, o sea, como que esta línea, ¿no? Primero el de mayor edad, exacto, cuando puede suceder al contrario, lo que mencionabas, de las muertes más difíciles, los duelos que vamos a vivir es la pérdida de un hijo y la pérdida de una pareja. Y eso también, bueno, fue enfrentarse a ese proceso, ¿no? Aceptar el hecho de que vamos a morir, de la muerte en su totalidad. Yo creo que no hay que el libro, los libros, la literatura nos pueda decir esta parte de lo más doloroso es perder un hijo, lo más doloroso es perder un padre o un esposo. Yo creo que la pérdida más significativa, más importante y más dolorosa es la que la persona está viviendo, independientemente de quién sea esa persona. Yo lo pienso de esa manera. Y en esta pandemia todos perdimos algo, todos perdimos a alguien, todos perdimos libertad, todos perdimos, y las personas que perdieron a un ser querido se enfrentan a esta pérdida ambigua también, a este duelo que ya es complicado por el hecho de no haber estado ahí con la persona, de no despedirse, de no acompañarlo en su proceso de enfermedad. Y viene también esta complicación, emocionalmente, esta culpa que de pronto existía en todas las personas que perdieron a un ser querido en pandemia. Yo debí o yo quería y no me dejaron, me lo impidieron. Y cargar no solamente en este proceso normal que debiera ser por una enfermedad, que bueno, pudimos haberlo manejado quizá de esa manera si no hubiera sido un choque tan impresionante con todo el entorno que estábamos viviendo. Así es, y luego, bueno, también el no poderse despedir, el no poder estar ahí en el último momento de la vida, no poder concluir tal vez con algunas charlas o todo fue demasiado inmediato, hace también que se presenten los otros duelos, ¿no? Porque hablábamos del duelo patológico como tal, pero están los duelos silentes, estos duelos silenciosos que nos callamos, como decíamos ahorita hace ratito, ¿no? Mascotas, relaciones.
muchos otros, la pérdida de un padre que no paternaba, cosas así, ¿no? Que es como, ok, sí estaba aquí, era mi padre, pero pues no teníamos ese vínculo tan fuerte, pero aún así empieza a experimentarse ahí el proceso, ¿no? Están estos duelos crónicos, estos duelos que ya sabes tú que has estado mucho tiempo en el proceso de duelo y que por más que intentes no avanzas. O sea, por más que te esfuerzas, se sigue experimentando lo mismo, la misma intensidad emocional que al principio. En ese tipo de duelo tú estás consciente de que ya ha pasado el tiempo, que has hecho muchas cosas y que no más no. Y pues está también este otro tipo de duelo, ¿no? El duelo exagerado, en donde la intensidad de las emociones, como su nombre lo dice, es muchísima. Pero también empiezas a tener estas actitudes que te ponen en riesgo, que ponen en riesgo tu vida. Que a lo mejor, no sé, el estado alcohólico y conducir, exceso de velocidad, todo este tipo de conductas que van al punto en el que tú te estás exponiendo para el término de la vida. Es un tema delicado. Ahorita que estabas mencionando esto del duelo exagerado y cómo llegas a cierto extremo es que esta parte, ¿no? De que, es que sí, sufrió una pérdida, pero se ve muy feliz, se ve muy bien, porque se fue a escalar a rapel una montaña, o ahorita anda en motocicleta, Está disfrutando de la está vida. disfrutando al límite de la vida. Bueno, eso también es una señal de alarma. El límite, exactamente. El exponerse a ese tipo de situaciones. Algo que, bueno, siempre menciono para las personas que están acompañando a personas en duelo es cuando existe este cambio, ¿no? Es que sí, lo veía muy triste, le veía muy mal, pero ayer le vi llorando y hoy fue a visitar a sus amigos, fue a hacer determinada actividad. Bueno, eso también es una señal de alarma. No es posible, aunque lo queramos, aunque lo deseemos con toda la intensidad del mundo, no es posible que un proceso de duelo, un estado de tristeza intensa, cambie de un día para otro. Es necesario todo un proceso. Si hablamos en tiempos, mínimo son 2 años. Y va a variar demasiado. Esto que mencionas, de este brinco en la intensidad emocional que se da así al tronar de dedos, es bien importante observarlo cuando acompañamos a alguien. También cuando acompañamos a alguien, no juzgar, ¿no? Porque también pasa esto de, ay, pues que no te ha pasado nada en la vida. Entonces tú, ¿a ti qué te puede doler? ¿Tú por qué puedes estar triste? Bueno, respetemos su tristeza. Y si empezamos a notar todas estas características o estos puntos de los que hemos platicado, incluso hay más, es que la verdad este es un tema bien extenso. Hablar de la depresión es larguísimo. Hablar de los procesos de duelo y de cómo se experimentan es un tema bastante amplio que podríamos seguir hablando horas y horas, ¿no? Cuando empezamos a notar todos estos puntitos, son alertas. Cuando alguien ya me habla, porque ahí está este mito, cuando alguien ya me habla de que ya no quiere continuar con su vida, uno de pronto llega a pensar como, pues es que quiere llamar la atención, es que está chiflado. No, está gritándote que le auxilies. Tú eres la red, fue a decirte a ti. Entonces actuemos, acompañemos y también cuidémonos al acompañar a alguien, porque es necesario hablarlo. Cuando acompañas a alguien en un estado depresivo, cuando acompañas a alguien en un proceso de duelo, para ti como acompañante es desgastante. Y también tienes que tener estos espacios de cuidado para ti, pero tener mucha alerta, escucha y observación en las conductas, en lo que el otro verbaliza, porque ahí está el mensaje, te lo está diciendo. Y uno de los apoyos es llevarlo a atención especializada, no es tú puedes, eres buena, échale ganas. Todo está bien. Ya no estés triste. Ya no estés triste. Sí. Es importante también. Bueno, mi apoyo es decirle que no esté triste. No. De darle, sí, esta contención, pero también de que tenga el acceso a los especialistas. Así es. Porque no es que uno decida estarlo. No es que uno decida estar triste en un proceso de duelo. No es que uno decida estar en depresión. Es algo que está ocurriendo, que ocurrió y que se necesita
de un abordaje especializado. Exactamente. Y bueno, pues les agradecemos muchísimo que nos acompañen de nuevo en esta charla. Como les decía hace un momento, hablar de la depresión, hablar del duelo en todo lo que implica el proceso de duelo es un tema bastante amplio. Y si tienen dudas, nos pueden escribir. Si tienen algo que comentarnos, sus experiencias en cuanto al proceso de duelo, la depresión, igual también pueden contactarnos y pues estamos aquí para escucharles y para acompañarles. Así es, nos pueden encontrar en las redes sociales, Facebook e Instagram como @institutomec con doble E y K. Y también, bueno, está nuestro contacto vía email, que es contacto@institutomec.com. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.